¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué algunas imágenes médicas son increíblemente nítidas, casi perfectas, y otras en cambio parecen borrosas o con grano? Bueno, la respuesta no solo es fascinante, sino que es absolutamente crucial para un buen diagnóstico. Venga, vamos a meternos de lleno en el secreto que se esconde detrás de una imagen médica realmente clara. A ver, fijémonos en estas dos imágenes. A la izquierda, una radiografía de manos con una claridad excepcional. Transmite confianza, ¿verdad? Se ve todo con detalle. A la derecha, en cambio, tenemos una radiografía de tórax que genera mucha más incertidumbre. Es borrosa, poco definida. Una de ellas permite un diagnóstico seguro, la otra, en cambio, siembra un montón de dudas. Pues bien, esta diferencia es justo el centro de lo que vamos a analizar hoy. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, porque eso se trata solo de sacar una foto del interior del cuerpo, sino de obtener información útil. Entonces, ¿qué es exactamente lo que convierte una simple serie de píxeles en una herramienta de diagnóstico potente? La respuesta, en realidad, está en dos conceptos clave que vamos a desglosar ahora mismo. El primer gran reto, y el más obvio, es simplemente la claridad. Antes de poder interpretar nada, primero tenemos que poder verlo bien. Y en el mundo de la imagen médica hay un villano principal que siempre se interpone en nuestro camino. Y ese villano es el ruido. Como lo describe perfectamente Bouchon, es esa apariencia granulada que, digamos, ensucia la imagen. Para que nos hagamos una idea, es como la estática de una radio antigua o el grano que aparece en una foto hecha con muy poca luz. Es información aleatoria, que no queremos para nada, y que oculta los detalles que sí son importantes. Para poder combatir ese ruido necesitamos entender a su contrario, a su némesis, por así decirlo, la señal. Podemos imaginar que cada imagen es como un campo de batalla entre estos dos elementos. Y la calidad final de esa imagen dependerá sencillamente de quién gane esa batalla. Pensemos en esto como si fuera una balanza. A un lado tenemos la señal, que es la información que de verdad nos interesa, la anatomía del paciente, la posible lesión, lo que queremos ver. Y al otro lado está el ruido, que no es más que interferencia, esa estática que lo emborrona y lo complica todo. Lo que buscamos, lógicamente, es maximizar la señal y minimizar el ruido. A esta relación, a esta lucha, la llamamos SNR, la relación señal-ruido. Y aquí está el quid de la cuestión, la clave de todo. Como nos dice la fuente, cuanto más alto es el ruido, más difícil se vuelve distinguir un tejido de otro. Es decir, aunque la señal sea fuerte, si el ruido es demasiado alto, la ahogará por completo, impidiendo que veamos diferencias que pueden ser sutiles, pero vitales. Pero ojo, tener una señal fuerte no lo es todo. Imaginemos por un momento una imagen muy brillante, con muchísima señal, pero en la que todo tiene prácticamente el mismo tono de gris. Sería inútil, ¿verdad? Para que una imagen nos sirva de algo, necesitamos poder diferenciar unas estructuras de otras. Y ahí, justo ahí, es donde entra en juego el poder del contraste. Esta imagen de un fantoma de TC lo ilustra a la perfección. Un fantoma, para que nos entendamos, es un objeto que se usa para pruebas y que simula los diferentes tejidos del cuerpo. Como vemos, hay objetos con distintas densidades. Pues bien, el contraste es simplemente la diferencia de brillo entre ellos. Es lo que le permite al ojo del radiólogo y a su cerebro decir, vale, esto es hueso, esto es tejido blando y esto de aquí es aire. Y aquí es donde la historia se complica un poco, porque podemos tener un contraste excelente, una diferencia brutal entre dos tejidos, pero si la imagen está llena de estática, de ruido, esa diferencia se vuelve muy difícil de apreciar. Es como intentar escuchar un susurro en mitad de un concierto de rock. Imposible. Entonces, si la señal por sí sola no es suficiente, y el contraste por sí solo tampoco nos da la imagen completa, ¿qué lo hace? Pues aquí es donde entra en escena el verdadero protagonista de nuestra historia, una métrica que, de forma muy inteligente, combina los dos factores. Se trata de la relación contraste-ruido, o para abreviar, CNR, y esta es la cifra que de verdad importa. Básicamente, mide la diferencia de señal, es decir, el contraste, en relación con todo el ruido que hay de fondo. Como dice la cita, mejorar la CNR facilita de forma directa la detección de lesiones. Es, sin duda, la medida definitiva de la visibilidad de un objeto. Vale, hasta ahora hemos hablado de física, de métricas, de números, pero vamos a lo práctico. ¿Cuál es el impacto real de todo esto? ¿Por qué es tan importante obsesionarse con la CNR en el día a día de un hospital? Pues el impacto es sencillamente enorme. Una CNR alta se traduce directamente en diagnósticos mucho más fiables. Nos da la capacidad de detectar problemas en fases muy tempranas y de diferenciar tejidos con diferencias mínimas. Y además, entender bien estos principios nos permite optimizar la imagen sin tener que aumentar la dosis de radiación al paciente sin necesidad, que es algo importantísimo. Es lo que se conoce como el principio ALARA, mantener la dosis tan baja como sea razonablemente posible. Fijémonos en esta imagen.
Esa pequeña anomalía que señala la flecha sería prácticamente invisible en una imagen con una CNR baja. Se perdería en el ruido, pero aquí, gracias a que el contraste de esa zona destaca claramente sobre el ruido de fondo, de repente salta a la vista. Un buen CNR puede ser, y esto es literal, la diferencia entre detectar una enfermedad a tiempo o no hacerlo. Y así, cerramos con una idea para reflexionar. A menudo nos centramos mucho en la anatomía, en lo que la imagen nos enseña. Pero como hemos visto hoy, sin una comprensión profunda de la física que la crea, esa batalla constante entre la señal, el contraste y el ruido, esa anatomía podría, simplemente, permanecer oculta para siempre. La física no es solo el cómo se crea la imagen, es lo que hace posible ver el qué.